algo bien simpático que es insuficiencia adrenal. Entonces, les voy a compartir mi pantalla. Ya voy a salir de mi WhatsApp porque no quiero que vean mis cosas, mis mensajes ocultos y secretos. Vamos a ver. Ok, vamos a ver. Ya. Entonces, vamos a ver hoy día enfermedad de Addison. Vamos a ver dónde estoy. Espérense un ratito. Quiero compartir esto. Ahí está Rafaela, ya. Llegó Rafaela. Ya. Están todos presentes. Ya. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver. Presentar ahora toda mi pantalla. Compartir. Ya. ¿Están viendo ahí? Sí, doctora. Sí. Ya, entonces hoy día vamos a ver enfermedad de Addison, ¿ya? Entonces, ¿quién me podría decir qué es la enfermedad de Addison? Es la insuficiencia renal primaria, ¿no? Ya, muy bien, insuficiencia suprarrenal primaria. Ok, De claro. característica, bueno, hay varios, eso básicamente. Ya, claro. Se caracteriza, bueno, ahorita vamos a ver con el caso clínico, vamos a ver signos y síntomas. Entonces, vamos a ver primero, a ver, acá no hay nada, creo, o sí, o no. Ahí está. Lo primero que vamos a ver es esto, que es la corteza suprarrenal. Entonces, la corteza suprarrenal tiene tres zonas, ¿no? La zona glomerulosa, la zona fascicular y la zona reticular. Glomerular, fascicular, reticular. Entonces, aquí en la zona glomerulosa o glomerular se forma ¿qué? La aldosterona. En la zona fascicular se forma el cortisol y en la zona reticular se forman los andrógenos sexuales. Entonces, en la zona glomerular, o sea, todo el punto de partida para generar todo esto es el colesterol. Entonces, en la zona glomerular, ya saben, aldosterona, en la zona fascicular, cortisol, pero ya cuando sale a circulación, cortisona, y también cortisona en cortisol. Y acá la zona reticular, que es las androstenediona en la suprarrenal, y cuando sale a los tejidos periféricos ya se forma testosterona, dihidrotestosterona, estradiol, de acuerdo a los requerimientos del cuerpo. Pero ¿qué es lo importante acá? Glomerular, salt. Fascicular, sugar, y zona reticular, sex. Entonces, salt, sugar y sex, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver aquí? Que en una insuficiencia suprarrenal, vamos a tener que el daño va a ser puede ser en una sola capa, pero generalmente abarca todas las capas, o sea, no es selectivo. Entonces, el daño es en las tres capas, por lo tanto, vamos a tener deficiencia de aldosterona, deficiencia de cortisol y deficiencia de andrógenos. Pero nosotros aquí es la parte que más nos interesa, porque la deficiencia de aldosterona y de cortisol son las que pueden matar al paciente. La deficiencia de andrógenos sexuales, en el caso de los varones, no le va a producir ninguna molestia porque la mayoría de andrógenos sexuales se producen en el testículo del varón. Entonces, por ahí no hay problema. En el caso de la mujer, tampoco debería causarle problemas porque la mujer no necesita testosterona, ¿no? Entonces, por eso nuestro punto de reemplazo es aquí. Entonces, ya dicho esto, para entrar en el caso, vamos a empezar. Entonces, tenemos un paciente varón de Cusco, de 39 años, y tiene hace 2 semanas dolor abdominal, náuseas, vómitos postprandiales, con disminución de peso, tos con expectoración amarillenta, sensación de alza térmica, irritabilidad, desorientación e hiperpigmentación de la piel. ¿Ya? Y presenta como antecedente convulsiones tónico-clónicas generalizadas desde los 15 años
y que recién hace 3 meses se trata con carbamazepina. A partir de entonces, el paciente empieza a presentar una hiperpigmentación generalizada con cansancio. No presenta antecedentes de contacto con tosedores crónicos. Entonces, hasta ahí, ¿qué opinan de la clínica, del cuadro clínico por el que viene el paciente? Doctora, en la anterior slide llama la atención la tos. Ah, no, esa no. Vaya, no, ¿ese? No, él. Ahí está. ¿Ese? Ya. Bueno, el anterior a eso, o sea, la primera presentación, esa. Ya. Llama la atención la tos con expectoración y, Ya. bueno, la sensación de alza térmica, ¿no? Ya. Porque podría pensar, bueno, es de Cusco, bueno, es un paciente que vive en Perú. Me gustaría saber cuánto tiempo tiene la tos para también poder hacer un diagnóstico de descarte de tuberculosis, ¿no? Bueno, acá dice 2 semanas. Bueno, este caso no es mío, voy a ser sincera, lo he sacado de una revisión, de una presentación de caso clínico, de un artículo. Pero acá me menciona 2 semanas. Entonces asumamos que es 2 semanas. Ya. Entonces, entonces, bueno, ya sabemos que el diagnóstico es insuficiencia suprarrenal primaria, ¿ya? Porque estamos en el tema, ¿no? Pero, ¿qué hallazgos les hace suponer, les hace sospechar solamente por la historia clínica que podría ser una insuficiencia suprarrenal? Tengan en cuenta que si viene esto, o sea, tú dices, estás en emergencia. O sea, en emergencia lo primero que se te va a venir a la cabeza no va a ser, náuseas, vómitos, esto es una insuficiencia suprarrenal. O sea, no se te viene eso a la mente, ¿no? De hecho que no. Entonces, o sea, ¿qué diagnósticos plantearían ustedes? Porque de hecho que el diagnóstico de Addison es el último diagnóstico que se les va a ocurrir. Yo iba a pensar en un cuadro infeccioso si no fuera por la hiperpigmentación. Ya, correcto. Una gastroenterocolitis, ¿no? Lógico, que le preguntas, ¿qué habrás comido? Pues, ¿no? Se fue a comer donde la tía veneno y pues ya se infectó, ¿no? ¿No? Tú piensas, claro, náuseas. Ahora, 2 semanas, ¿no? 2 semanas todavía te cuenta como cuadro agudo, ¿no? Pero sí te llama la atención que 2 semanas con diarrea y no le pasa hasta ahora una diarrea infecciosa por virus, generalmente una diarrea viral, 2 semanas, pero dice, pues les han pasado antibiótico, debe ser bacteriano ya, ¿no? Pero el dolor abdominal, náuseas y vómitos, ya. Vómitos postprandiales, pérdida de peso. Lógico, pues cuando estás con diarrea pierdes algo de peso. Ahora, es lo que dice su compañero, sí tiene razón. Hay un cuadro infeccioso, porque hay tos con flema, ya, y fiebre. O sea, bueno, sensación de alza térmica, no está cuantificada. Y la irritabilidad y desorientación, si lo estamos manejando con una gastroenterocolitis, ¿por qué podría ser? Muy bien. A ver. Muy bien. ¿Qué pasa cuando alguien tiene diarreas? Están allí, ¿no? Deshidratación. Deshidratación. Correcto, se deshidrata. Entonces, esa deshidratación hace pues que tengas una alteración de los electrolitos, pues. Entonces, obviamente, si estás con eso, pues vas a estar irritable, desorientado por la deshidratación. Pero de todos estos, hay un solo signo que les podría llamar la atención. ¿Cuál es el signo? O sea, que les podría decir, no lo sé, Rick, pero creo que voy a descartar una insuficiencia suprarrenal. La hiperpigmentación. Hiperpigmentación. Correcto, la hiperpigmentación. Ya. Ahora, acá tenemos que tiene antecedentes de convulsiones de corta duración desde los 15 años y ya tiene 39 y recién hace 3 meses le dan carbamazepina. Entonces, a partir de entonces el paciente empieza con hiperpigmentación generalizada de la piel y cansancio. Ahora, acá puede ser como que la carbamazepina pudo haber desencadenado
Podría ser. O puede ser que él ya tenía ya la insuficiencia suprarrenal, pero recién ahorita está haciendo todos los síntomas escandalosos y coincide con el uso de carbamazepina. Porque he revisado y no he encontrado algo de carbamazepina con Addison. Ya. Ahora, ¿cuál es la causa más frecuente a nivel mundial de enfermedad de Addison? La más frecuente. Autoinmunidad. La autoinmune. Correcto. Autoinmunidad. Eso es correcto. Autoinmune. Esa es la causa más frecuente. Una adrenalitis. ¿Ya? Es la causa más común a nivel mundial. Pero aquí en el Perú y en países en desarrollo, ¿cuál es la causa más común? Ahí sí la TBC. Ahí sí, la TBC es correcto. Entonces, ese dato es importante porque acá en Perú, las pocas veces que he visto un Addison son personas que han tenido un antecedente de tuberculosis. Sí. Entonces, la adrenalitis tuberculosa. Entonces, cuando en la adrenalitis tuberculosa, ustedes se acuerdan que el hallazgo anatomopatológico era la necrosis gaseosa, ¿no es cierto? Que es reconocido cuando haces patología. Entonces, esa necrosis gaseosa la vas a encontrar también en la suprarrenal. Si es que le haces biopsia, ¿no? Si es que se te muere el paciente, bueno, le haces su biopsia ahí, su necropsia, y bueno, ya. Pero también aparece necrosis gaseosa ahí. Pero no necesitamos llegar a ese extremo del diagnóstico, no necesitamos hacer biopsia, ¿no? Con el diagnóstico clínico es suficiente. Por eso es que acá ponen como antecedente acá ponen, ¿no? El antecedente, el contacto, o sea, ponen si es que ha tenido contacto con tosedores crónicos, ¿no? Por la parte epidemiológica, ¿ya? Pero ustedes saben que no es necesario estar en un entorno con personas tosedoras para que te dé tuberculosis. Ustedes saben que la tuberculosis usualmente es la reactivación del complejo primario tuberculoso, bueno, por lo menos aquí en Perú, ¿no? Todos tenemos ahí nuestro complejo primario, todos, porque la vida es así, porque nos ha tocado a todos tener nuestro complejo primario, pero nuestro sistema inmune lo ha frenado. Además, también la tuberculosis anda más, igual que el COVID, anda en los ómnibus, anda donde hay tuburización de gente. No sé, pues yo creo que sería un estudio bien interesante ver cómo ha variado la incidencia de casos nuevos de tuberculosis desde que inició la pandemia, porque ahora todos están con mascarilla, ¿no? Sería un estudio interesante, pero ahí les dejo la idea, ¿ya? Pero cuando ganen su premio dicen, la doctora Chávez fue la que nos inspiró a hacer este estudio, ¿ya? Entonces, ya tenemos una sospecha de el Addison. Muy bien. Entonces, dicen, bueno, un interno de la UPU que está muy, muy motivado, dice, yo lo voy a estudiar. Entonces, vamos a ver. Le hace un examen clínico. Entonces, tiene una presión de 9,6, pulso 98. Frecuencia respiratoria 20, temperatura 36,3. Desorientado, sin respuesta al interrogatorio y a las órdenes. El abdomen blando, depresible, dolor a la palpación superficial y profunda. Y en la piel presenta una hiperpigmentación melánica a predominio facial distal de extremidades que involucra pliegues palmares y mucosa de la cavidad oral. Entonces, en el examen clínico, ¿qué les llama la atención? Atención. La presión, correcto, está. Para ser varón, está hipotenso, ¿no? Está hipotenso. Ya, ¿qué más? La hiperpigmentación que está en zonas particulares, ¿no? Claro. La facial, distal, los pliegues. Ya. Son características. Ok, mire, el pulso también, ¿no? Hipotenso, taquicárdico. Entonces, ¿eso qué es? Una hipovolemia. Hipovolemia, ¿por qué? Por la diarrea. Pero también, si es un Addison, y se acuerdan la primera diapositiva que les mostré, que no hay, si se ha dañado la zona que produce aldosterona, vamos a tener también hipotensión, ¿ya? Desorientado, sin respuesta al interrogatorio, bueno, pues debe estar, pues, recontra deshidratado, ¿no? ¿Hay dolor abdominal? Sí puede haber dolor abdominal dentro de la presentación de una crisis addisoniana, que se llama crisis addisoniana. ¿Por qué? Es por esta razón, mejor dicho, que es parte del cuadro clínico el dolor abdominal, que muchas veces cuando ingresa el paciente, ¿no?
lo tratan como una gastroenterocolitis. Y no es una crítica al servicio de emergencia para nada, pero como les dije también en la clase de hipertiroidismo, o sea, viene un paciente con diarrea y vómitos, lo primero que se te viene a la mente no es un Addison, pues. O sea, no es lo primero. Igual que cuando les dije del hipertiroidismo que tomaba antiamazol, lo primero que se le viene a la mente, dolor de garganta y fiebre, es una faringitis. No se te va a venir a la mente una agranulocitosis por antitiroideo, ¿no? O sea, no se te viene a la mente habiendo tanta patología dispersa en el mundo. Entonces, y a veces los llaman al cirujano por el dolor abdominal para ver si es un abdomen médico, un abdomen médico o quirúrgico. Y acá sí tiene relevancia, antes de cualquier procedimiento quirúrgico, ver si el paciente tiene hipocortisolismo. Y aquí el dato que les han dado de hiperpigmentación melánica es un dato muy importante. Ahora, yo les pregunto, ¿qué pasaría? A ver, les voy a dar una vuelta al caso. A ver, que están en el seguro y el paciente dice, ay, me duele horrible, está con vómitos, está con diarrea, está con el dolor abdominal y dicen, no lo sé, Rick, vamos a hacerle vamos a examinarlo. Entonces viene el cirujano general y dice, vamos a examinarlo, y le encuentra rebote positivo, o sea, un McBurney positivo, ¿ya? Entonces, si les dice eso, ustedes no pensarían en un apéndice, ¿no es cierto? Sí pensarían en un apéndice, ¿no es cierto? Ya. Sí, Ya. Entonces, si tiene una apendicitis, obviamente es quirúrgico. Así estamos bien. Entonces, tú le dices al paciente, ¿sabe que esto es un apéndice? Voy a hacerle una ecografía. Le hacen la ecografía. La ecografía confirma que sí es una apendicitis. Hay clínica y hay ecografía. Hay ecografía que confirma una apendicitis. Entonces, pero el interno de medicina, como siempre, dice, doctor, me llama la atención que este señor está hipotenso, está taquicárdico, ha tenido diarreas, vómitos, pero esa pigmentación, su boca también está pigmentado de ¿cómo se llama? Está hiperpigmentada su boca. Entonces, imagínense, porque no creo que pueda pasar, pero puede pasar que le diga, doctor, pero está hipotenso, es por dolor, le va a responder. Está taquicárdico, es porque ha tenido fiebre, está deshidratado. Pero ¿y las diarreas y el vómito? Eso es parte del apéndice. Claro, pues, anorexia, diarrea y vómito. Puede haber diarrea en un apéndice, puede haber también. O sea, pero doctor, está medio desorientado. Es que está deshidratado. Entonces, siempre, pero tiene dolor abdominal, pero tiene un McBurney positivo. Entonces, o sea, ustedes tienen que saber fundamentar por qué sospechan de algo. Entonces, pero doctor, la hiperpigmentación, esa pigmentación no es una pigmentación por el apéndice. Entonces, en este punto, si el paciente está sin familiares, ustedes no van a poder hacerle una pregunta desde cuándo tiene esa hiperpigmentación, no van a saber, o sea, no les va a decir. Y está en emergencia, el paciente está en emergencia, estamos en la emergencia del COVID, lo que sí es un hecho es que tiene una apendicitis, eso es un hecho confirmado. Y la duda es si tiene un Addison también de pasadito. Ahora, la pregunta que les va acá a ustedes es, ¿ustedes operarían al paciente con esa duda? ¿O qué harían para decirle al doctor, no, aguante doctor, todavía no lo opere? Que todavía no lo opere, no debemos mandar al paciente estable hemodinámicamente, no puede ingresar hipotencia a una sala de operación. Correcto, entonces ya, habría que descartar la enfermedad de Addison. Ya, yo pienso también. Ya, eso de mandarlo hemodinámicamente estable es correcto, eso es correcto, o sea, ¿no? Mira, ustedes, la realidad es que si ustedes quieren, porque se retrasó un ratito, o sea, no tampoco 3, 4 días, ¿no? En lo que es, porque, o sea, no es que tampoco va a subir inmediatamente a sala, ¿no? No es que va a subir inmediatamente a sala, ¿no?
porque todavía falta que la sala de emergencia se desocupe, ¿no? Entonces, pero si tú tienes esa duda y es inminente, entonces tú vas y hablas con la persona que manda en sala de operaciones, el anestesiólogo. Porque, contrario a lo que ustedes todavía no han entrado a sala de operaciones, ¿no? Aún no, doc. Ya. El que manda en sala de operaciones no es el cirujano, es el anestesiólogo. Entonces, si necesitan diferir una cirugía, díganselo al anestesiólogo. Entonces, y usted, pero o sea, no va a decir, doctor, no opere. Ah, bueno, ya que me lo dijiste, no opero. No, tú le dices, ¿sabe qué, doctor? Este paciente tiene esto, y clínicamente me parece que puede ser un Addison a la par que tiene la apendicitis. Me gustaría su opinión, si usted está de acuerdo. Ya con eso, el anestesiólogo va a decir, a ver, lo voy a evaluar, porque si hay algo que tienen miedo todos los médicos, todos, es de que se nos descompense en el postoperatorio. Entonces, va a decir, y va a ser una cirugía abierta, ¿no? Porque no tienen la laparoscópica. Igual es una cirugía mayor. Entonces, tú con eso ya lo aguantas, ¿no? Un ratito. Ahora, ¿qué pasaría si lo ve él, dice, pucha, sí, es domingo, ¿ya? Pucha, sí, no hay endocrinólogo, y ni de por asomo no hay endocrinólogo de retén, o sea, dice, ya, ¿qué? Entonces el anestesiólogo dice, ¿qué haríamos, doctor de la UPEU? ¿Qué haríamos? Este paciente hay que operarlo, porque si no, la peritonitis, pero ¿y si es un Addison? ¿Qué va a pasar? Entonces, ¿qué harían ustedes? Doc, pero en un examen basal no se vería los hallazgos del Addison, por ejemplo, hiponatremia, hipoglucemia, bueno, crisis adenosiana. Claro, sí puedes ver cosas sugestivas, pero la prueba diagnóstica es el cortisol basal y el ACTH, pero no tienes por emergencia. O sea, eso no te lo van a sacar por emergencia nunca. Entonces creo que se tendría que operar lo que es más urgente. Claro. Mira, esa es una pregunta tramposa, pero es la vida real, ¿no? Vida real, ¿no? Historia de la vida real. Miren, ¿cómo se hace? Porque, o sea, estas son cuestiones de que tienes que pensar y ver cómo las resuelves, ¿no? Entonces tú dices, bueno, ¿qué es lo que se hace? Hay algo que sí podemos hacer, ¿eh? Tenemos sospecha, muy bien, ¿qué hacemos? Indicamos que le pongan hidrocortisona endovenoso, STAT, 100 miligramos. Y luego cada 8 horas. En el día que se va a operar, o sea, antes de operarse sus 100 miligramos, entra a sala, lo operan, sale de sala, cada 8 horas 100 miligramos. ¿Por qué? Porque, ahora, si es un Addison, ¿le va a hacer daño? No, le va a hacer súper bien. Cuando van a ser sometidos los pacientes con Addison a una cirugía mayor, lo que llamamos un estrés, entonces nosotros les damos hidrocortisona a dosis cada 8 horas, hasta que pase la situación de estrés agudo, y luego vamos bajando progresivamente. Eso cuando una cirugía mayor, o en este caso que no tiene diagnóstico, pero tienes mucha sospecha. Si al final no es un Addison, no va a pasar nada. O sea, esa hidrocortisona no va a matar al paciente, ¿ya? Le subirá la glucosa lo mucho, ¿ya? Pero nada más. ¿Por qué es importante eso? Porque o sea, al paciente hay que operarlo y se acabó. O sea, tú tienes que ver la manera de que entre a sala. Entonces ahí le metes la hidrocortisona. Porque en cualquiera de los dos casos, si no se opera, se muere. Así. Y se complica, que es peor. Si le da una peritonitis, su Addison va a ser mucho peor a que sea solamente un apéndice localizado. Entonces tú le das su dosis de estrés. ¿En qué otras circunstancias das dosis de estrés? Por ejemplo, COVID. Addison con COVID. No, está hospitalizado, va a necesitar apoyo ventilatorio, su hidrocortisona también. Porque a la dosis habitual, o sea, hay pacientes que ya toman su prednisona, una dosis habitual, pero son sometidos a un estrés, que puede ser un estrés de enfermedad, un estrés quirúrgico, hay que subirles la dosis. Entonces, si por ejemplo se va a operar, no sé, le van a sacar una muela al paciente con Addison, que ya se sabe Addison, entonces lo que haces, no le vas a poner hidrocortisona porque es una cirugía menor, pero sí aumentas la dosis de su prednisona solamente antes de la cirugía, antes de la extracción dental y después, ¿no?
y ya, y después lo bajas a lo normal. Esas son las maneras que nosotros manejamos, ¿ya? Entonces, ahora, ¿qué pasaría si es un paciente, ¿no? Que Addison y que entra, o sea, que está baleado, o sea, entra por un proyectil de arma de fuego y tiene una bala en el abdomen. Entonces, paciente que ingresa con un proyectil de arma de fuego, ¿qué problemas podemos tener? ¿Qué cirugía se hace? Empezando por ahí. ¿Se hace abierta o laparoscópica? Sería abierta. Si Abierta. tiene... Claro. Pero eso no dependería de su hemodinamia, doctora. Claro, pero o sea, si te viene un paciente que le han baleado, imagínate un paciente que le han baleado en el abdomen. Entonces, la bala... Sí, dime. No, continúa, doctora. Ah, ya. Entonces, bueno, eso no lo saben, pero se los voy a comentar. Cuando hay una herida de arma de fuego, siempre es cirugía abierta. Siempre. O sea, cuando es una bala en el abdomen, siempre es cirugía abierta. Nunca es laparoscópica. ¿Y eso por qué? Porque la bala cuando entra, cauteriza, empezando por ahí, porque cuando tú disparas, la bala sale con calor. E incluso el cañón tú lo tocas y está caliente. O sea, si tú lo tocas te puedes quemar. Entonces, esa bala entra y va cauterizando, va quemando, pero la trayectoria de la bala no es una trayectoria recta, o sea, puede entrar así, puede hacer así adentro de tu cuerpo, no se sabe. Puede haber entrada, puede haber salida, puede estar la bala adentro, entonces no tiene un trayecto específico, por eso se hace cirugía abierta, porque buscan por dónde puede haber pasado la bala y qué órganos ha lesionado. Entonces, si entra una persona con proyectil arma de fuego, va a entrar presión 9.6, frecuencia 98, va a entrar así o más, ¿no? Se está desangrando, está hipotenso, puede tener también disminución de la temperatura, obviamente va a estar de repente delirando, ¿no? Entonces, tú ahí, lo mismo, estabilizas hemodinámicamente, lo que han dicho, cloruro, lo que sea. Pero acá, por ejemplo, a veces uno de inicio, es mucho el apuro, ¿ya? Porque si se está desangrando, o sea, ni siquiera le hacen riesgo quirúrgico, de frente lo suben a sala, ¿no? Persinándote por todos los santos de que no se le vaya a pasar, no tenga algo, ¿no? Entonces, no tenga algo grave que pueda complicar su situación. Entonces, entran a sala. Pero quien se da cuenta, lo sedan. Vamos a intubarlo, porque tienen que intubar, ¿no? En lo que se está cambiando el cirujano, se están todos intubando, están el anestesiólogo colocando villas, intubando y todo lo demás. El anestesiólogo le abre la boca y le ve toda la boca hiperpigmentada. Entonces, tú en ese momento no puedes decir, ay, vamos a suspender la cirugía un par de horitas hasta que le hagan un cortisol. No puedes, ahí se está muriendo en la mesa, está desangrándose. Entonces, ¿cuál es la solución? Hidrocortisona. Métanle 100 miligramos de hidrocortisona al toque y cada 8. O sea, tú así nada más haces el diagnóstico. Ya después ya ves, ¿no? Ya después le pides sus exámenes si quieren, pero en ese momento para salir del paso, el tratamiento, ¿ya? Entonces, más o menos entendieron cómo es el manejo, más o menos. Chévere, sí, doc. Ah, ya, muy bien. Entonces, vamos por aquí. Esta es la foto que salió del internet, ¿no? Pero acá no se ve muy bien, pero mira, acá se ve un poquito de hiperpigmentación alrededor de la boca. ¿Verdad? Que esto no es una cosa normal, ¿no? De hiperpigmentación. Acá también tiene un poco, pero esta de acá se puede confundir con la hiperpigmentación de la radiación solar. Acá también no se ve mucho, pero acá sí se ve un poquito más la hiperpigmentación en los pies, ¿no? Un poquito más, ¿no? Eso también, obviamente, en una tez que es oscura, este tipo de manchas no lo vas a ver, pero para eso tienes que ver dentro de la boca, porque dentro de la boca todos somos iguales, todos somos rosados, entonces ahí sí vas a ver la hiperpigmentación, ¿ya? Porque si el paciente, por ejemplo, es afroperuano, de tez muy oscura, entonces obviamente esta hiperpigmentación no la vas a ver así en la piel, pero sí la vas a ver en la boca, ¿ya? Entonces, vamos a ver. ¿Por qué es la hiperpigmentación? Eso tiene una razón. El ACTH
el ACTH, que es la hormona adrenocorticotropa, viene de dos fuentes, o sea, viene, perdón, de una sola fuente, que es la propionmelacortina. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos que el cortisol baja, ¿no es cierto? Porque se daña el adrenal. Entonces, va a haber un hipocortisolismo. Entonces, el sistema de feedback va a decir, no tengo cortisol, mi suprarrenal, ¿por qué no está produciendo cortisol? Bueno, ya que no está produciendo, voy a despertarla. Entonces empiezas a subir tu valor de ACTH. Empieza a subir, a subir, a subir, a subir, con el fin de estimular la adrenal. Lo que no sabe la hipófisis es de que la adrenal está dañada y por más que le estimules, no va a subir el cortisol. ¿Ok? Entonces, sube el ACTH y el cortisol sigue bajo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El ACTH va a producir hormona melanoestimulante, alfa melanoestimulante, y esta que se llama CLIP. Pero también, como vas a producir más ACTH, también va el POMC, la propia melacortina, va a decir, pucha, me está requiriendo más ACTH, voy a tener que producir más propia melacortina. Y al producir más propio melacortina, va a producir más ACTH y más beta-lipotropina. Y de esta, y más gamma melanoestimulante. Entonces va a producir más hormona melanoestimulante y por lo tanto va a hiperpigmentar la piel. Por eso es que ese es un signo del hipocortisolismo, bueno, de la insuficiencia adrenal primaria. Porque en la insuficiencia adrenal secundaria a un tumor de hipófisis, el ACTH está normal o bajo. O sea, la hipófisis es la que está dañada. Un tumor de hipófisis me dañó la zona que produce ACTH y por lo tanto el cortisol, o sea, la suprarrenal funciona. El problema es la hipófisis, es diferente. Por eso en un hipoadrenalismo secundario por un tumor de hipófisis no hay hiperpigmentación. La hiperpigmentación es propia patognomónica de la insuficiencia adrenal primaria. Entonces te dicen, ay, no, yo tengo Addison, pero dices, ya, pero, o sea, si alguien te dice, yo tengo Addison, pero estoy operado de hipófisis, un ratito. Entonces ahí tienes que ampliar la historia, porque de repente también es un paciente que tuvo Addison y después de unos años le apareció un tumor en la hipófisis, ¿no? También puede ser, ¿ya? Entonces, para que vean cuál es la causa por la cual estamos teniendo la hiperpigmentación, ¿ya? Ahora, le hicieron un hemograma, tenía una hemoglobina en 9.1, el AGA que mostraba el sodio en 130, el cortisol en 0.2. El rango que manejaban era de 10 a 26. Entonces está bien bajo. Y el ACTH en 216. El rango es menor de 46. Entonces, el perfil hepático solo mostró albúmina baja y le pidieron una prueba de VIH, beca en orina y beca en esputo. Ahora, ¿qué opinan de esos exámenes? Bueno, hay lo principal sería que la anemia, ¿no? La anemia y el tema del cortisol, que es un patrón desde primaria, ¿no? De Addison. Ya, muy bien. Claro, es obvio que con el valor de cortisol y ACTH es un Addison. O sea, ya tenemos, bueno, el diagnóstico lo tenemos desde que empezó la clase, ¿no? Pero la hemoglobina, obviamente, anemia es un signo de un hipocortisolismo, es correcto. Y en el caso de este paciente, recuerden que él está en Cusco. En altura se manejan hemoglobinas 16, 18. O sea, para este paciente es una anemia severa. Para este paciente. En Lima sería una anemia leve a moderada, ¿no? Pero allá en provincia, en zona de alturas, o sea, si el paciente fuera del Cerro de Pasco se manejan una hemoglobina de 20, o sea, una hemoglobina de 9, pucha, te falta el aire, sientes que te asfixias. Entonces, la hemoglobina. Ok, el sodio está bajo también, ¿no es cierto? Ahora, ¿por qué le han pedido la prueba de VIH? ¿Por qué creen?
Ya, esa es una razón, eso es correcto. Pero la otra razón es que se ha descrito enfermedad de Addison, adrenalitis autoinmune, o, adrenalitis por VIH. Entonces sí puede haber, se ha descrito insuficiencia suprarrenal por VIH. No es habitual, pero sí esas son las razones, ¿no? Entonces, ahora, que el BK, le han pedido BK en orina y BK en esputo y han salido negativos. ¿Eso descarta la tuberculosis o no? No, no descarta. Acá en Perú hacer un diagnóstico de tuberculosis es un poco más complicado que solamente ver el BK, ¿no? Es más complicada la cosa, porque epidemiológicamente la tuberculosis está en todas partes. Entonces, en este paciente, por ejemplo, vamos a ver, esta es su tomografía de pulmones y tenía le hicieron como tenía un derrame pleural bilateral, le hicieron una toracocentesis y le pidieron un Papa Nicolau para descartar igual tuberculosis, pero para buscar bacilos ahí en líquido, bueno, y el Papa Nicolau para descartar petuna neoplasia, pero encontrar en el líquido pleural un BK es bien difícil, ¿ah? O sea, por las puras prácticamente haces. Entonces, en este caso, o sea, para ustedes hacer el diagnóstico de tuberculosis, es lo mismo, lo de toda la vida, clínico, bioquímico, radiológico. Entonces, la vida es así. Clínico, tiene tos, sí, ha tenido expectoración, sí, tuvo fiebre, sí, 2 semanas de evolución, sintomático respiratorio. Ya. Encima tiene Addison, ya. ¿Cuál es la causa de Addison más frecuente en el Perú? Tuberculosis. Viene con un derrame pleural. ¿Será tuberculosis? Bueno, se ve como gato, camina como gato, maulla como gato, entonces es un gato. Entonces, aunque tú no tengas la prueba bioquímica, con la clínica y con la imagen, ya es suficiente para decir que el paciente está con tuberculosis. Y le das tratamiento, porque muy aparte que le tienes que dar tratamiento de la tuberculosis, porque es tuberculosis, muy aparte de eso es porque también ustedes saben que la tuberculosis afecta a otros órganos, entonces hay que terminar su tratamiento. Ahora, le cambiaron la carbamazepina por fenitoína. Ahora, el criterio del cambio puede ser porque sospechaban que la carbamazepina, como justo coincidía con el inicio de los síntomas, pudo haber desencadenado el Addison. Podría ser. ¿Ya? Entonces, vamos a ver. Ya. Entonces, ya. Entonces ya lo tenemos claro. Tenemos en este paciente una enfermedad de Addison con una tuberculosis pulmonar. Ok. El tratamiento tuberculoso, ya lo saben ustedes de memoria, pues yo ni me acuerdo ya. Pero ahora, vamos con el tratamiento del Addison. Ya, está en su emergencia. Ya hicieron el diagnóstico. Ya, está en su área de hospitalización. Ya. ¿Qué medicamento le darían de inicio? Hidrocortisona. Ya, hidrocortisona está bien, lógico. Eso es lógico, ¿no? Y le da su hidrocortisona. Ahora, hay un detalle que me estaba olvidando. En el esquema de resucitación que tienen los hospitales cuando lleven el curso de emergencia, viene alguien con hipovolemia, no se tiene muy clara la causa, o está con diarrea, pero viene inconsciente, entonces empiezan con volumen, empiezan con fluidos. Si no responde con cloruro, con cristaloides, cloruro, qué sé yo, pasan a coloides, o sea, le meten hemacel. Si con eso no mejora la presión, porque eso tiene que mejorar la clásica cloruro a chorro, o hemacel a chorro, entonces empiezan a ver qué otras causas. Y dentro del esquema hay la administración de hidrocortisona endovenoso. Existe ese esquema. Paciente inconsciente, no responde a cristaloides, no responde a coloides, sigue hipotenso, taquicárdico, le meto un shot, así, 100 miligramos de hidrocortisona. Si el paciente despierta, porque eso pasa, si el paciente despierta y la presión se normaliza,
era una crisis addisoniana. Entonces, lo único que te falta, es confirmarlo con laboratorio, que no necesariamente lo haces en ese momento, lo puedes hacer en cuanto pase hospitalización. Pero tú ya tuviste una respuesta, hiciste una prueba terapéutica. Si le pusiste la hidrocortisona, porque es mágico, ¿ah? O sea, le pones la hidrocortisona y al ratito nomás abre los ojos y dice, ¿qué hago aquí? ¿Dónde estoy? ¿Por qué estoy acá? O sea, es mágico. Entonces, si le pones la hidrocortisona y no ocurre la magia, entonces tú dices, ay, no, debe haber otra cosa porque está inconsciente y hipotenso. Entonces, ahí ya te pones a buscar, ¿no? Entonces, ténganlo en cuenta también, que si la duda te carcome, ponle su hidrocortisona. Si reacciona, era eso. Si no reacciona, pucha, ahora tengo que echarme a buscar otra cosa, ¿no? Entonces, o sea, no siempre, en medicina tenemos recursos para casi todo. Y no siempre van a tener un laboratorio. Por ejemplo, ustedes están en su serum y les viene alguien así, inconsciente, ¿no? Hipotenso, bradicárdico, taquicárdico, y te dicen, ay, doctor, que él estaba, no sé, trabajando en la chakra y se desmayó, él ya se sentía mal hace unos días. Entonces tú en tu posta solamente tu presión, tu frecuencia cardíaca, tensiómetro tienes. No vas a tener en ese, y ponte que te despiertan todavía a las 4 de la mañana, que la gente sale a trabajar como a las 4 de la mañana. Entonces tú vas, ay, ¿ahora qué hago? Entonces, por lo menos, a salir del paso, mientras se te ocurre algo, le metes un cloruro y ves qué tal. Si con el cloruro no responde, y obviamente ustedes saben el ABC, ¿no? Vía aérea, toda esa nota. Le pones su clorurito, no reacciona. Dices, ¿qué hago? Dice, a ver, tengo un Hemacel por ahí. Ya, le pones el Hemacel. Nada. Entonces te pones a rebuscar y dice, a ver, voy a probar con la hidrocortisona. Entonces, si no tienes hidrocortisona, pues le metes una ampolla de Dexa, pues ya, pero le metes un corticoide. Y tiene que ser endovenoso. Ojo, le metes ya la hidrocortisona. Ya, la doctora Chávez me dijo que metiera 100 miligramos a ver qué pasa. Le metes 100 miligramos y el paciente abre los ojos. Entonces van a decir, ay, el doctor me ha salvado, ¿no? Y te van a regalar tu gallina y tu fruta, ¿no? Pero ahí, ya, después de eso, ¿qué haces tú? ¿Qué harías tú? Aparte de agradecer que te regalaron una gallina y tus naranjas, ¿qué más? ¿Eso no sería un tratamiento terapéutico, doctora? Claro, es una prueba terapéutica. Uh-huh. Ya. Pero entonces tendría que confirmar, ¿verdad? Correcto, ya. Pidiendo cortisol. Ya. Claro, eso es lo lógico, ya. Pero el paciente, tú estás, no sé, pues en el Braem, estás haciendo tu serum en el Braem, y para tomarte un cortisol, por lo menos tienes que salir a una ciudad grande. Y ponte que el paciente te dice, doctora, yo no voy a salir. No, le haces su examen clínico, obviamente, y le encontraste pues la hiperpigmentación, ¿no? Ya. Entonces tú le dices, doctora, ¿sabe qué? Yo todavía voy a bajar a Cusco, todavía voy a bajar, no sé, de aquí acá un mes voy a bajar a Cusco. Entonces, ¿qué haces en ese mes hasta que el paciente baje a Cusco a tomarse los exámenes? Se le puede ir dando tratamiento en todo caso. Correcto, eso está muy bien. Le das tratamiento. Entonces le empiezas a dar la dosis de prednisona. Como ya resolviste el cuadro, le descartaste algún proceso infeccioso, qué sé yo, entonces tú le dices, ya, si tuvo un proceso infeccioso o sospechas de un proceso infeccioso, le das su antibiótico, ¿ya? Porque recuerda que vas a tratar sin tener un exámenes inmediatos, ¿ya? Entonces, ya pasó, ya se mejoró, dice, ¿sabe qué? Ya me quiero ir a mi casa. Entonces, tú le empiezas a dar su prednisona. Entonces, si está con un proceso infeccioso, le puedes dar 10 miligramos de prednisona diarios hasta que acabe el antibiótico. Y cuando acabe el antibiótico, le bajas a 5. Porque la dosis fisiológica, y eso es importante, la dosis fisiológica de prednisona es de 5 a 10 miligramos. La mayoría de pacientes usa de 5 miligramos. Ahora,
¿Por qué prednisona y por qué no dexametasona? ¿Es más fisiológico, doctor? Ya, es más fisiológico, pero recuerdan que yo les dije de que la suprarrenal se dañaba y se dañaba la capa que produce aldosterona y cortisol. La prednisona, nosotros necesitamos un corticoide que tenga actividad mineralocorticoide. Entonces, para una actividad mineralocorticoide solo disponemos de dos. Que tenga actividad mineralocorticoide. Bueno, tenemos tres. Tenemos la prednisona, obviamente, la hidrocortisona en tabletas, ¿no? Porque en el hospital, acá en Perú, tenemos en ampolla, siempre hidrocortisona. En pastilla es un poquito difícil de encontrar. Y prednisona, que eso siempre hay en todas partes. Y es más asequible, ¿ya? Y la fludrocortisona. Eso es lo que tenemos con actividad mineralocorticoide, porque nos interesa es eso, principalmente, que no le baje la presión. La prednisona tiene una actividad mineralocorticoide junto con glucocorticoide. Entonces, por eso es que damos prednisona. ¿Ok? Dexametasona no tiene actividad mineralocorticoide, por eso no damos. La hidrocortisona es lo ideal porque tiene ambas cosas, pero por la dificultad, o sea, tú le puedes dejar al paciente compra hidrocortisona, pero tú dices, ¿dónde lo compro, no? Acá en Lima creo que hay un sitio nada más, o a veces, y no siempre hay. Entonces, más fácil, y en provincia siempre, siempre va a haber prednisona. Si hay algo que siempre vas a encontrar en una farmacia en el rincón más lejano del Perú, siempre van a ser corticoides. ¿Ah? Nunca vas a dejar de encontrar corticoides. Siempre, siempre. Prednisona y dexa. Siempre vas a encontrar. Entonces, tú lo tratas con su prednisona. Y le dices que tiene que tomar hasta que te traiga los exámenes. O sea, tienes que decirle, ¿sabe qué? Tienes que tomar. Ahora, no se preocupen por el resultado, porque la prednisona no es igual que la hidrocortisona, no es igual que el cortisol basal. Por lo tanto, cuando ustedes hacen reemplazo con prednisona, el cortisol va a seguir bajo y el ACTH va a estar, bueno, como recién le tiene el diagnóstico, va a estar un poco alto. Ya después con el tiempo el ACTH puede bajar un poco, pero el cortisol nunca va, o sea, por más prednisona que le des, el cortisol nunca va a subir. En este paciente se va a quedar en 0.2 forever and ever. ¿Ya? Entonces, ¿cómo tú ves el reemplazo, si está correcto o no? Tú ves la presión, ves la glucosa, esos son los parámetros que ves. ¿Se puede despigmentar progresivamente? Sí, se puede despigmentar, es lo lógico porque los niveles de ACTH van a bajar. Pero eso ya es con el tiempo, no es inmediato. ¿Ya? Entonces, por eso es que tienen que tener presente. Y cuando lo vean con la prednisona, el cambio va a ser espectacular. No tengan miedo de dar dosis de 10, de 5, de 7.5, porque eso no les va a provocar Cushing al paciente, por si acaso. Esa es una dosis fisiológica. Las dosis fisiológicas no te van a mandar al Cushing. ¿Ya? Además, esas dosis es necesario para que el paciente viva. Entonces, cuando tú ya tienes confirmado el diagnóstico con laboratorio, le tienes que decir al paciente que llueva, truene o relampaguee, nunca deje de tomar su pastilla. ¿Y por qué tienes que iniciar tratamiento aunque no tengas resultados? Porque de eso depende la vida de la persona. O sea, depende de 5 miligramos de prednisona. Es una nada. ¿Ya? Entonces, lo otro también es la fludrocortisona. No es un medicamento que usemos mucho, pero les voy a comentar de qué se trata. A veces hay pacientes que tienen Addison y que con la prednisona todavía siguen haciendo síntomas. Les sigue bajando la presión, hacen episodios de hipoglicemia, persiste con diarrea. Entonces, en este grupo de pacientes hay que darle un corticoide con la actividad más alta mineralocorticoide. Y es el único que hay, es la fludrocortisona. Entonces, la gran mayoría de pacientes responden a la prednisona, pero hay un pequeño grupo que responde a la fludrocortisona. Entonces, en ese caso, por lo menos en E-Salud lo compran el medicamento. Sí, hacen una compra especial para los pacientes y cada 3 meses le entregan su fludrocortisona. ¿Ya? Entonces, ¿hasta ahí tienen alguna pregunta? Doctor, una pregunta. ¿Cuando la paciente ser mujer, hay que hacer
sobre la sustitución de sus hormonas como el estrógeno? No, no es necesario. Okay. Lo que sí, antes que me olvide, Ujú. tiene que descartarle hipotiroidismo a este paciente también. Más adelante, porque sí hay una relación entre Addison e hipotiroidismo, eso sí. Entonces ya después le descartan su hipotiroidismo, ¿no? Doc, una pregunta. Una cosa que no me quedó muy claro es que la tuberculosis me genera autoanticuerpos anti la glándula suprarrenal o es una tuberculosis de la glándula suprarrenal. Ya, en el caso de una adrenalitis autoinmune son autoanticuerpos contra la suprarrenal. Pero en el caso de una adrenalitis tuberculosa es el mismo bacilo de Koch que ataca la suprarrenal y la destruye. Okay. Pero en cualquiera de los dos casos el tratamiento es el mismo. Y Doc, ¿no lo resecamos la suprarrenal? ¿Lo dejamos? No. Ahí se queda. Se va a atrofiar solita. Ok. Sí, se va a atrofiar solito, o sea, no es necesario sacarlo. Hoy, no, para sacar una suprarrenal es una cirugía grande. No, Okay. no es necesario sacarlo. ¿Y? Por eso das el tratamiento antibiótico, pues, para la tuberculosis. Ok. Yo iba a preguntar por el compromiso, no sé si por la continuidad con el riñón. No hay problema ahí. Ok, gracias. ¿Ya? Entonces, listo, chicos. ¿Alguna otra preguntita? Esto ha sido un cortito nomás. ¿Alguna preguntita? Sí. ¿Comentario? Una consulta con respecto al test de estimulación rápida con ACTH. ¿En qué caso debo realizar este test? Eso es cuando tienes dudas. O sea, cuando tienes una duda diagnóstica, ahí puedes pedir, pero casi siempre el diagnóstico es clínico y con un cortisol basal y una ACTH. Yo la verdad en todo el tiempo que tengo ejerciendo como endocrinóloga, nunca he hecho esa prueba. Nunca la he necesitado, porque las pocas veces que he visto un Addison, el diagnóstico ha sido bastante simple. Pero, Sí. en el caso de que, por ejemplo, un contexto, ¿no? Digamos que un paciente viene al servicio particular y, digamos, tiene hiperpigmentación y otros síntomas de Addison, le pedimos exámenes, solamente sería necesario pedirle cortisol y por la hiperpigmentación yo ya puedo decir que es Addison, o sea, solamente le pediría cortisol nada más. Claro, cortisol y ACTH. Sí, pero justamente esa es mi pregunta. O sea, ¿tiene ventaja pedir ACTH? Porque como hemos visto, Sí, la hiperpigmentación es específico de Addison, ¿no? claro, pero sí, porque el ACTH te va a salir súper alto, puede salir en 2000, 1000, y conforme va haciendo el tratamiento, el ACTH tiende a disminuir, entonces tú ya tienes un basal. Ok, Sí, entonces es para pronóstico más que para... claro. Ahora, en otros países hacen autoanticuerpos contra las células de suprarrenal. Existe. Eso acá no lo hacemos. Primero, o sea, de que te lo podrían hacer, sí. Si tú le pides al laboratorio ROE, te saca la sangre, te manda la muestra al extranjero, etc. ¿Pero es necesario? No, porque el tratamiento es el mismo, aunque sea una adrenalitis tuberculosa. Tú estás en la obligación acá en Perú de descartarle la TB, eso sí. Entonces tú lo mandas al neumólogo. O sea, le dices, es que esto es un Addison y el Addison está asociado con tuberculosis. Independientemente del estrato social, ojo, independiente del estrato social. Porque tú le puedes decir, no, que esto es un Addison y puedes ver una tuberculosis. Y te van a decir, no, pero yo vivo en, no sé, pues en La Molina y no sé qué. Sí, pues, pero la tuberculosis no hace distinción de clases sociales, por si acaso. Entonces, igualito. Y tú siempre dices, la hermosa frase es para descartar, porque es lo que dice la literatura. Te tratas tu plan de inteligente. La literatura dice eso y acá en Perú es parte del protocolo. Ahí está, esa frase me gusta, es parte del protocolo. Entonces ya con eso como ya la gente dice, bueno, está bien. Esa frase para descartar y parte del protocolo son frases mágicas en medicina. ¿Ya? Entonces, también le puedes pedir un perfil tiroideo. ¿De qué nos va a servir el perfil tiroideo? Porque hay una asociación, cuando hay una adrenalitis autoinmune,
hay una asociación también con tiroiditis de Hashimoto. Entonces, si el paciente viene después de un tiempo, ya tú le has dado su tratamiento, todo, y te trae que tiene anticuerpos antitiroideos positivos, y el neumólogo te dice no hay tuberculosis por ninguna parte, entonces tú ya con eso asumes que la causa de su Addison es una adrenalitis autoinmune. Eso es otra historia. Pero para efectos, el tratamiento es el mismo. Suena medio raro, pero tú dices, ay, si no es tuberculosis, es autoinmune. Así de simple nomás. No tienes que romperte mucho la cabeza. Ok, gracias, doctora. ¿Ya? Listo, chicos. Entonces, bueno, hoy día no ha sido muy largo, pero tampoco el tema tampoco es muy tedioso, es bastante simpático. Entonces, el día de mañana nos vamos a ver, ¿ya? ¿A qué hora? A las 5, ¿ya? Que regrese del hospital, ¿ya? Y nos vemos de 5 a 7, ¿está bien? Ok, doctor. Sí, doctora. ¿Ya? Y mañana vemos la parte de osteoporosis. Ok. Que revisan osteoporosis, ¿ya? Genial, doc. Chicos, cuídense. Uy, estoy con un hambre, ya quiero almorzar. ¿Ya? Vayan a almorzar, chicos, ¿ya? Bendiciones. Hasta Provecho, doctora. Bendiciones. Chao. Chao.